de las luchas obreras que desde fines de 1800, que es, digamos, la fecha que vamos a conmemorar, el 1 de mayo, se vienen sucediendo hasta el día de hoy, y tenemos distintos invitados para conocer un poco qué está sucediendo en otros ámbitos de trabajo y en otros ámbitos de militancia sindicales, ¿sí? Les voy a presentar a los compañeros y compañeras. Javier Vitale es historiador del movimiento obrero, es integrante del Centro de Estudios del Movimiento Obrero, o CEMO, es trabajador del Estado y militante sindical. Micaela Polak es trabajadora de Radio Nacional, es secretaria de Géneros, de Mujeres y Géneros de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Tenemos a Ileana Chelotto, que es docente universitaria y secretaria general de AGD-UBA. Está Pablo Perazzi, también docente universitario de la facultad y secretario general de FEDUBA. Y nuestra compañera Mariana Baglietto, delegada de la Comisión Interna de Filo y es secretaria de Derechos Humanos de APUBA, militante feminista y estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de las Madres. Bueno, con ellos vamos a conversar para que, como les decía antes, nos puedan contar, rememorar un poco qué significa esto del 1 de mayo, cuál es la importancia de la organización de los trabajadores y trabajadoras a través de los sindicatos, cuáles son sus experiencias de trabajo, de militancia, de formación. Así que bueno, arranquemos. Javi. Bueno, compañeros, compañeras, ¿se escucha bien? Sí, por bien, buen audio. Bueno, primero, muchas gracias por la convocatoria y la invitación. Es un gustazo para mí estar acá. Como bien decía la compañera, yo soy historiador, pertenezco a un centro de estudios para el movimiento obrero, pero a su vez soy trabajador estatal del ex Ministerio de Desarrollo Social y militante sindical, soy delegado de base, así que si bien se me convocó y está muy bien que así sea, y estoy orgulloso como para dar un pantallazo histórico, por lo menos dar algunas puntas más de lo político, no puedo escindir lo que vaya a decir de mi condición como trabajador y de mi condición como militante sindical, todo lo contrario. Todo lo que yo vaya a decir también es parte de mi experiencia y mi formación como laburante y como militante de una organización y como delegado de mis compañeros y compañeras. Así que eso quería darle el marco. Sé bien que mi convocatoria y el interés obviamente es dar un pantallazo histórico. Tampoco creo que sea lo más sustancioso dar una clase de historia, aunque en esta casa seguramente esté de sobra poder dar encuentros o clases de historia, pero me parece que después con la presencia de los compañeros y las compañeras acá se va a profundizar algo que me parece mucho más relevante de lo que yo pueda decir, que es pensar el hoy, pensar la actualidad, la situación hoy de la clase trabajadora, la situación hoy de nuestro movimiento sindical y los desafíos, ¿no? Porque yo como militante y como historiador, pero como militante y delegado sindical, todo el tiempo estamos atravesados por el diagnóstico, el análisis y obviamente la crisis que estamos viviendo y sufriendo el conjunto de los trabajadores, pero creo que estos encuentros, estas actividades tienen el principal desafío de pensar el más allá, ¿no? de nuestra crisis y de nuestras problemáticas de hoy, y pensar justamente esos desafíos de cómo y cuándo saldremos de estas problemáticas que estamos sufriendo el conjunto del pueblo trabajador. En ese marco yo quería hacer un primer pantallacito más histórico diciendo algunos años que a mí me parecen relevantes para vincular con esta efeméride que es el 1 de mayo. No quiero después ahondar en la propia efeméride porque si no va a ser engorroso y creo que es para otro marco, pero me parece que son años que como clase trabajadora, pero fundamentalmente como trabajadores y trabajadoras de nuestro país, de la Argentina, son años que me parece
fundamentales de conocer y de interpretar como puntos salientes de esa gran historia que es la del movimiento obrero, la de la clase trabajadora argentina, y en particular vinculada a esta efeméride del 1 de mayo. Primero, 1886, ¿no? Que es el disparador y por el cual se conmemora este 1 de mayo. Es interesante, todo el siglo XIX, a nivel internacional, pero fundamentalmente en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, es un siglo de mucha ebullición social, pero fundamentalmente de mucha conflictividad laboral y sindical, ¿no? Si bien en primeras experiencias de organización gremial, pero es un siglo de mucha conflictividad, de mucho movimiento huelguístico en estos países, en particular en Estados Unidos, donde la gran reivindicación que atraviesa todo ese siglo, y cuando digo todo ese siglo, incluso desde 1805, 1806 en Estados Unidos, empiezan a darse las reivindicaciones y las demandas por este punto central que es la reducción de la jornada de trabajo, que es el punto que va a atravesar todo el siglo XIX en los reclamos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de estos países industrializados o en vías a la industrialización. En ese momento, ahora que es también parte de nuestra agenda como clase trabajadora, la reducción de la jornada, la reducción de la intensidad del trabajo, imagínense las diferencias materiales y de condiciones que existían. La reducción a principios del siglo XIX era de 18 a 14 horas o de 14 horas a 10 horas, ¿no? Imagínense lo abismal o no, que creo que son las preguntas que nos tenemos que hacer hoy. ¿Es abismal o no lo es, ¿no? Las nuevas experiencias, ahora lo voy a repasar, ¿no? Pero las nuevas experiencias de trabajo en plataformas, estas formas encubiertas o falsas de cuentapropismo, que son trabajos asalariados encubiertos. La verdad que todos y todas acá conocemos compañeros y compañeras que o es su trabajo principal o es su trabajo complementario a su trabajo principal para poder llegar a fin de mes. Las jornadas realmente alcanzan las 12, 13 horas y uno se pone a pensar, ¿no? Digo, son los reclamos que tenían el conjunto de los trabajadores hace 200 años, 220 años. Y es interesante por los flujos, ¿no? Digo, no es lineal la historia en general y mucho menos la historia de lucha y de organización de la clase trabajadora, pero es interesante, bueno, esos primeros planteos es la reducción de la jornada, y hacia mitad del siglo XIX hay una cierta consolidación de una reducción de la jornada a 10 horas. A partir de la segunda mitad del siglo XIX hay un nuevo impulso de la clase trabajadora, con foco puesto en Estados Unidos, donde hay un gran crecimiento del movimiento huelguístico, que va a plantear justamente la reducción a las famosas 8 horas de trabajo diaria, ¿no? La famosa triada de las 8 horas de trabajo, las 8 horas de ocio, recreación y capacitación y las 8 horas de descanso, ¿no? Esto va a llegar a un cenit, un punto muy alto de conflictividad hacia primeros años de la década del 80 de ese siglo XIX, donde en particular en 1886, y por qué la fecha del 1 de mayo, muchos compañeros y compañeras tienden a pensar que las masacres o los asesinatos producidos en esos años, ¿no? Los mártires de Chicago, son el propio 1 de mayo. No, el 1 de mayo es el inicio de ese movimiento huelguístico en algunas fábricas, en particular algunas muy focalizadas en Chicago, en la ciudad de Chicago, donde no se estaba cumpliendo los logros que estaba veniendo arrastrando esa clase trabajadora norteamericana de poder, de hecho, aplicar la reducción de la jornada a 8 horas. Y es una semana muy similar a... Nosotros también tenemos experiencias de semanas rojas, ¿no? De semanas sangrientas y de fuerte represión en nuestra historia. El 1 de mayo es el accionar, el inicio de ese movimiento huelguístico que se sucede con 3 días nefastos, ¿no? El 2 y el 3 de mayo, fuertes represiones de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas contra las masas obreras, asesinatos, grandes heridos. Y el día 4, que es el gran disparador de esta jornada, que es un autoboicot o un autoatentado que se produce en las fuerzas de seguridad con una bomba que se tira contra la policía, donde muere un efectivo policial y lleva
Estado local, al Estado de Chicago, a enjuiciar, o casualidad, a 4 de los principales dirigentes de ese movimiento huelguístico de aquellos días. Y ese juicio, que fue falso, que fue oprobioso, totalmente, ahora se diría, ¿no? El lawfare. Bueno, los trabajadores tenemos experiencia de enjuiciamientos fraudulentos en contra nuestra. Se los condena a la mayoría a la pena de muerte, y a otros tantos se los condena a prisión y a trabajo forzado. Y de ahí en más, las fuerzas obreras a nivel internacional rememoran y homenajean a estos mártires, a estos dirigentes que peleaban y representaban el movimiento huelguístico en pos del reclamo de las 8 horas de trabajo, como es el 1 de mayo, como el Día Internacional de las y los Trabajadores. Quiero acelerar un poco, porque me parece importante. El primer acto que se da en la Argentina, el reconocimiento a los sucesos de Chicago, pero fundamentalmente a la determinación que hace la Internacional Obrera en 1889, que es determinar el 1 de mayo, o sea, a escasos 3 años de los sucesos, la Internacional Obrera determina el 1 de mayo como la fiesta internacional de los trabajadores y las trabajadoras, el día de conmemoración del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, no solo vinculándolo, y esto me parece importante, a los sucesos trágicos de Chicago, sino que esos hechos habían condensado y sintetizado un pliego de reivindicaciones bastante concreto y que aunaba y unificaba las demandas del conjunto de los trabajadores a nivel mundial, que es justamente las condiciones de trabajo, ¿no? En particular la jornada de trabajo, pero hay un sinfín de reclamos en esos primeros programas del conjunto del Movimiento Obrero Internacional que tienen que ver con, vuelvo a lo que decía, ¿no?, sobre el principio del siglo XIX, situaciones que para nosotros hoy son irrisorias o extremas, y siempre cuando digo esto digo, o no tanto, ¿no?, porque se hablaba de la abolición del trabajo infantil. Hoy la verdad que sigue habiendo trabajo infantil, clandestino en nuestra patria y en el mundo. Por lo tanto, esas reivindicaciones que lograron mejoras sustanciales sobre las condiciones y los derechos de los trabajadores siguen siendo hoy reclamos y demandas de nuestra patria y de nuestra clase trabajadora. El primer acto, en 1890, se da justamente en ese marco de homenaje y de aplicación de la determinación de la Internacional Obrera un año antes, y es quizás la primera formulación de un programa del movimiento obrero en la Argentina, donde además no solo había un pliego de reivindicaciones, sino había un llamamiento a las fuerzas obreras a unirse, ¿no?, a desarrollar la organización y a concretar y a apostar por la constitución de una federación, de una central sindical, que recién, 11 años después, en 1901, se va a fundar la primera central sindical en la Argentina, que es la Federación Obrera Argentina, ¿no? En 1909 se da otro 1 de mayo muy importante, relevante en la historia argentina, que es la llamada Semana Roja, ¿no?, los asesinatos de Ramón Falcón como jefe de la policía en la ciudad de Buenos Aires, asesinando a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la corriente anarquista que se había convocado en el barrio de Once a homenajear a los mártires de Chicago y a celebrar esa fecha, el 1 de mayo. En 1936 se da otro 1 de mayo muy importante en la Argentina, que es un 1 de mayo posterior a la quizás primer gran huelga general que se sucede en la Argentina en enero de 1936, en ese 1 de mayo. ¿Por qué es importante ese 1 de mayo de 1936? Es el primer 1 de mayo que se entona el himno nacional argentino, en una conmemoración del 1 de mayo, y se enarbolan las banderas argentinas por primera vez, que es un punto sideral, ¿no?, y un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero argentino, donde la cuestión social, la conciencia de clase, se ve atravesada y consustanciada con la cuestión nacional, ¿no?, con la identidad nacional. En 1947 es el primer 1 de mayo bajo un gobierno peronista,
Y en 1968 lo recuerdo también porque me parece importante, quizás es el punto más alto de formulación programática del movimiento obrero, con el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, donde se esboza, se elabora un programa de nación, un programa de país, desde las y los trabajadores, desde el conjunto del movimiento obrero, y que a más de 60 años, más o menos, sigue siendo un faro, una iniciativa del conjunto de la masa laboriosa, del movimiento obrero, que sigue siendo un planteo programático de avanzada y de consolidación de un programa revolucionario en nuestro país. Para terminar, me gustaría remarcar, a mi criterio, 3 conceptos que creo que son importantísimos para el análisis de una fecha tan importante como es el 1 de mayo, que es la identidad, la organización y las reivindicaciones o el programa, ¿no? La identidad, y me lleva un poco a hacerme preguntas sobre la actualidad, la identidad de clase está muy presente en esas primeras épocas, entonces el siglo XIX, primeras décadas del siglo XX. Está muy claro la dicotomía identitaria, ¿no? Los explotados y los explotadores. Incluso esa identidad permitía, aún con profundas diferencias ideológicas entre las corrientes del gremialismo de la época, el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo revolucionario, el comunismo, permitía sostener esquemas de unidad en la acción muy concretas y un desarrollo constante de la organización sindical, ¿no? Cada año, cada década que pasaba se iba fortaleciendo y consolidando esa organización. Y a su vez esa conciencia y ese tejido social de clase estaba por encima de diferencias que venían de arrastre ajenas a la situación local, como eran por ejemplo las nacionalidades, ¿no? Les recomiendo siempre la película La Patagonia Rebelde, ¿no? Donde hay una diferencia muy notoria, ideológica y nacionalidades, pero la identidad de clase es lo que posibilita la unificación de la acción y de la conciencia de esos compañeros. A mi criterio esa identidad da un salto cualitativo a mitad de la década del 30, como decía, con una nacionalización, una profundización de la cuestión nacional en las masas trabajadoras, que se profundiza con el surgimiento del peronismo. La identidad de clase se complementa a la identidad como pueblo trabajador, ¿no? No solo la clase trabajadora, sino el pueblo trabajador, en contraposición ya no con los explotadores como un conjunto, sino contra la oligarquía local y el imperialismo. La identidad como pueblo trabajador, de la cual el peronismo se ocupó especialmente de discutirla, trabajarla y reforzarla, contemplaba no solo la cuestión social, como decía, sino también la cuestión nacional, la defensa de la patria. Pueblo y patria, a partir del peronismo, empiezan a forjarse como sinónimos de una nueva identidad de clase para los trabajadores. Y hoy yo me pregunto, bueno, esa identidad de clase, esa conciencia de clase, ¿está en crisis o no? Yo entiendo que sí, hay una crisis importante de esta identidad por motivos objetivos y subjetivos, la fragmentación material, el sinfín de formas de trabajo, el trabajo asalariado registrado, el trabajo asalariado informal, el trabajo no asalariado. Hay diferencias casi infinitas hoy en la precariedad laboral, ¿no? Hoy somos más de 12 millones de trabajadores registrados entre empleo privado, público y el monotributo, pero hay prácticamente 8 millones de trabajadores y trabajadoras no registrados, entre asalariados y no asalariados, ¿no? Esto está partido a la mitad, pero tampoco está partido a la mitad, está partido en muchas formas del trabajo y del mundo laboral. La organización, la unidad como concepto político, ¿no? Ya en ese 1 de mayo de 1890 se convoca a la creación de una central sindical y se le da una connotación política a la unidad, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para la consolidación organizativa de la clase. La pregunta que me hago hoy es, ¿cuál sería la mejor herramienta organizativa para consolidar la unidad de los trabajadores, interpretando esta época de fragmentación material y crisis subjetiva de nuestros compatriotas? Y por último, las reivindicaciones del programa, ¿no? Yo creo que el planteo reivindicativo en ese 1 de mayo de 1890, donde se hablaba de la jornada de trabajo máximo de 8 horas, el descanso no interrumpido de 36 horas semanales,
la prohibición de cierto género de industrias y de ciertos sistemas de fabricación que perjudican la salud de los trabajadores, la supresión del trabajo a destajo o por subasta, ¿no? Cosas que más allá de la terminología y las palabras siguen siendo vigentes hoy. Ese planteo reivindicativo le da cuerpo y proyección a la identidad y a la organización, que nos une más allá de que nos sentimos con una identidad en común, somos acá todos trabajadores y trabajadoras, y que nos encontramos conjuntamente para organizarnos. Nos une también lo que defendemos y por lo que vamos a pelear. Las reivindicaciones no son solo una síntesis coyuntural de reclamos, sino la capacidad de aunar como pueblo trabajador problemáticas diversas, darle unidad y fuerza política. Cuando nos convocamos a un 1 de mayo, digo, para terminar, me parece sumamente importante reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestro estado de organización, pero también y fundamentalmente como síntesis de esto, cuál es nuestro pedido de reivindicaciones, cuál es nuestro programa como clase trabajadora y como pueblo trabajador. Creo que tenemos que seguir afianzando esto como resistencia en esta coyuntura que vivimos, no solo oponernos a, no solo luchar por la emancipación nuestra, sino plantear cuál es nuestro programa como clase trabajadora, pero fundamentalmente como nación. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras.